Bienvenidos a la 20ª edición de la Cátedra Europa y a esta jornada que hemos denominado Debates Contemporáneos del Derecho Procesal. Esta conferencia busca ofrecer un panorama actualizado sobre algunas de las tensiones contemporáneas del derecho procesal como tema transversal a las distintas especialidades jurídicas. Para ello, tengo el gusto de presentarles a los panelistas que nos guiarán en esta jornada. En primer lugar, la doctora Margarita Cabello Blanco. Bienvenida, doctora. La doctora es abogada de la Corporación Universitaria de la Costa, especializada en Derecho de Familia y Derecho Procesal Civil. Ha sido profesora de Derecho en diversas universidades, entre ellas la Universidad del Norte, la Universidad Libre, la CUP. Pues magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, del Atlántico, procuradora delegada y magistrada ante la Corte Suprema de Justicia. Nos acompaña también el doctor Ramiro Bejarano Guzmán, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Privado de la misma universidad y en Derecho Privado y Propiedad Intelectual de la Sorbona de París. Es profesor de Derecho Procesal en las Universidades de los Andes y del Externado. Ha sido juez de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Miembro del Centro Colombiano de Derechos de Autor, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. También columnista del diario El Espectador. En tercer lugar, el profesor Ángelo Danilo de Santis, profesor que nos acompaña de Italia, profesor de Procedimiento Civil de la Universidad de Roma III, con una monografía dedicada al tema de la tutela jurisdiccional colectiva y las acciones de clase. El profesor cuenta con numerosas publicaciones nacionales e internacionales, principalmente acerca de la tutela, como la tutela del consumidor, procedimiento laboral, entre otros. Esta jornada es organizada por la profesora Mónica Vázquez, abogada de la Universidad del Norte, doctora en Derecho por la Universidad de los Andes y profesora de Derecho Procesal de esta universidad, y la doctora Tatiana Effer, abogada de la Universidad del Norte, doctora en Derecho de la Universidad de Roma III y profesora de Derecho Penal de esta universidad. Sean todos bienvenidos y espero que esta jornada sea un éxito. Un placer tener a los conferencistas con nosotros. Le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Mónica Vázquez. Buenos días a todos los asistentes, estudiantes, profesores, jueces, magistrados, colegas y especialmente a nuestros conferencistas en esta mañana. Sea lo primero decir que planear una jornada llamada Debates Contemporáneos de Derecho Procesal lleva consigo varios retos derivados de escoger y privilegiar temas y discusiones que por su complejidad, riqueza y transversalidad bien podrían ocuparnos en varias jornadas adicionales sin que se alcancen a abordar profundamente. Para el encuentro que nos tiene aquí escogimos 3 temas centrales que hacen parte de la agenda investigativa y o laboral de quienes nos ocupamos del estudio y uso de las instituciones jurisdiccionales cotidianamente. Son ellos: el diagnóstico sobre el estado de la administración de la justicia ordinaria, las reflexiones en torno al giro que para la praxis profesional y judicial implica la puesta en marcha de un nuevo código procesal diseñado bajo las dinámicas de la oralidad, y finalmente la importancia que en la actualidad revisten las acciones o los mecanismos de tutelas colectivas para la protección y efectividad de cierto grupo de derechos que ya discutimos. Sobre el primer tema, vale la pena decir que hablar del estado de la administración de justicia es central en los debates actuales de derecho procesal. Sin embargo, por largo tiempo los temas relacionados con la jurisdicción han sido abordados en su aspecto más operativo, esto es, en el manejo de las reglas de competencia, sus efectos y los problemas derivados de allí. Sin embargo, junto a este importante aspecto, también se hace necesario destacar otros compromisos que la función jurisdiccional tiene como escenario de fortalecimiento de la democracia y de la lucha por la reivindicación de derechos,
ante la inoperancia o falta de voluntad de otras instituciones políticas, e incluso que ha sido tenida en cuenta como un factor de medición de la competitividad del país en la dinámica global de las economías de mercado. Estos factores, en no pocas ocasiones, condicionan mucho de las reformas legales e incluso las prácticas de los jueces y actores que diariamente se suceden en los tribunales sin que sean advertidos. Para hablar sobre la jurisdicción y la administración de justicia, los dejo con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, a quien agradecemos su presencia en este foro en esta mañana. Buenos días a todos y a todas. Evidentemente para mí es un gran placer volver a esta que yo llamo mi universidad. Aquí he estado desde la época en que empezamos con la Facultad de Derecho y sacamos a la primera promoción de abogados por allá en el año de 1987. En esas épocas yo era magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla y les dictaba, ya deben estar bastante mayores muchos de los que están aquí hoy trabajando con la universidad, les dictaba la cátedra de Derecho Probatorio en los últimos semestres, jamás de una época en que les dicté Derecho Procesal e Introducción al Derecho. Esas razones de tanto tiempo me obligaron a decir que sí, a pesar de todos los enredos propios de la capital, y a venir a acompañarlo porque los lazos de afectos no se pueden nunca olvidar. Por razones de tiempo seguramente voy a pasar acelerado algunas de las pininas, de las diapositivas que aquí tengo, pero en el fondo lo que quiero hacerles notar es cómo la administración de justicia debe siempre ser entendida como la esencia de un Estado democrático, por un lado, y como esencia de un Estado democrático que es la administración de justicia, nunca podemos olvidar que para que hayan gobiernos adecuados, los gobiernos deben ponerle toda la atención a lo que es la justicia en un país, a lo que es la rama judicial. Rama judicial, democracia y gobierno son tres conceptos que deben siempre estar muy unidos para que el país maneje y se mantenga en la paz para todos los ciudadanos, que es lo que siempre estamos pretendiendo. Y cuando se desarticula ese concepto de cercanía de gobierno con rama judicial y con democracia, lo que pasa es que podríamos hablar entonces de una democracia aparente, por lo tanto de un gobierno un poco tendiente a ser impositivo, para no decir un poco dictatorial, no tomado el concepto dentro del extremo señalado o creído por muchos de nosotros, en un gobierno dictatorial, una preferencia del Ejecutivo, en donde incide de una u otra forma en el manejo de la justicia y por lo tanto en lo que podríamos llamar la independencia y la autonomía de la rama judicial. Al mismo tiempo, no podemos dejar de tener claro, como funcionarios de la rama judicial, que nuestra misión siempre tiene que ir encaminada hacia la solución real de los conflictos, interpretando de la mejor manera el ordenamiento jurídico, adecuándolo a los contextos sociales actuales en que vivimos y tratando de cumplir con la eficacia y la eficiencia que de nosotros exige la sociedad, nada menos y nada más que para a su vez acatar el principio constitucional de acceso pronto a la justicia, como lo dice la Carta Política de 1991. Para eso voy a hacer un rápido recuento de cómo ha estado el Poder Judicial, hoy rama judicial, desde las primeras épocas de nuestra historia. Digo rápidamente porque me interesa llegar hacia el final, y el por qué estamos ahora en presencia de esas situaciones que nos hacen ser muy criticados, y de acuerdo con las últimas noticias de medios de comunicación que observé el fin de semana que pasó, estamos en un grado de descrédito hacia el 57% de consideración por la ciudadanía, de falta de credibilidad hacia la rama judicial, lo cual es tremendamente grave y tremendamente peligroso. ¿Cómo se creó el Poder Judicial?
judicial, esto no vamos a decirlo, sino quiero simplemente decirles que desde 1821 hasta nuestros días, las constituciones siempre se encargaron de establecer la necesidad de un poder judicial o de una rama judicial. En algunas ocasiones esas constituciones hablaron de la formación o conformación del poder judicial de una manera política más directamente, a través de la designación por el Congreso de sus funcionarios o de la designación por el presidente en algunas épocas, y los tribunales eran designados por las asambleas departamentales, lo cual hacía que tuvieran la rama judicial un componente político, lo cual de una u otra manera incidía en la concepción de independencia y autonomía de la rama judicial. En el 86, con la Constitución del 86, ya nos establecimos rama judicial. En esas épocas solo Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia eran los entes que se encargaban de manejar el tema de justicia, y hablábamos de magistrados con carácter más vitalicio, que es lo que me interesa de esta información. El Consejo de Estado en esa época, cuando se creó la Constitución del 86, era simplemente un órgano asesor del Gobierno Nacional. Esto lo hago notar porque va a haber alguna incidencia posterior en el manejo político de algunas de las decisiones que toma el Consejo de Estado, más que las propias de la Corte Suprema de Justicia. En las reformas constitucionales que se realizaron con posterioridad a la Carta del 86, por ejemplo, recordar que en 1905 se suprimió el Consejo de Estado, luego en el 14 se establece nuevamente el Consejo de Estado. Consejo de Estado siempre con una visión más política, más cercana al gobierno que la propia Corte Suprema de Justicia. En el acto legislativo de 1924, donde se determina la división de la Corte en salas, se establece por primera vez las salas de casación y otra sala especial, que es lo que llamamos nosotros la sala de negocios generales, sala que se encargaba de manejar todo el tema constitucional. Ya veremos más adelante algunas pretensiones en la reforma de justicia que de pronto era importante, por aquello del choque de trenes, manejar muy bien los temas de una Corte Constitucional paralela y distinta como órgano de jurisdicción a la propia Corte Suprema de Justicia, lo cual a partir del 91 indudablemente ha generado consecuencias en lo que han llamado los medios de comunicación choque de trenes, y que toca, dentro de lo que estamos pensando en la reforma a la justicia, solucionar de alguna manera, no siendo la propuesta, claro, de una vez, la eliminación de la Corte Constitucional, sino la solución de los posibles conflictos que originarían estas dos decisiones, estos enfrentamientos entre dos corporaciones respecto a la interpretación de algunas normas de carácter judicial, como puede ser lo de las salas de la Corte Suprema de Justicia, civil, laboral o penal, y la interpretación que le da en su momento la Corte Constitucional dentro de sus interpretaciones un poco más de carácter universal. Pero bueno, ya ahorita hablaremos de ese tema. Antes de la Carta Política del 91, podríamos decir rápidamente, para ir acercándonos ya a lo que queremos, que orgánicamente la justicia en Colombia estaba conformada por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Únicamente eran los dos órganos encargados de ese manejo. Dentro de la Corte estaba la Sala de Negocios Generales, que resolvía los asuntos constitucionales. Administrativamente, el tema de la rama judicial estaba manejado por el Fondo Rogatorio del Ministerio de Justicia. Es decir, no había autonomía e independencia en la rama judicial, sino que el propio Ministerio de Justicia, entidad lógicamente del Poder Ejecutivo, era quien manejaba toda la parte de administración de la rama judicial. El manejo autónomo del presupuesto tampoco existía en la rama judicial. En el Poder Judicial, uno de los tres poderes de una democracia, lo tenía el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Los que somos de esa época, no por eso muy viejos, solamente más antiguos, recordamos mucho lo que nos correspondía hacer. Por ejemplo, nos tocaba en esa época pagar los sueldos de los empleados de limpieza de cada juzgado, de cada despacho judicial. Nos tocaba llevar las máquinas de escribir, en esa época no había computadores todavía, las máquinas de escribir para poder trabajar en los juzgados. Nos tocaba llevar la papelería o decirle a cada abogado que si quería que su proceso caminara, deberían traer una rejita de papel y colaborar de esa manera con el trabajo de la rama. Comprábamos nuestros propios plumeros, lápices, borradores, etc. Y así era como funcionábamos en esa época, cuando dependíamos del Fondo Rogatorio del Ministerio de Justicia y no teníamos manejo del presupuesto. Teníamos que hacer nuestras propias nóminas a máquina, con 7 copias, con papel carbón, etcétera, etcétera.
teníamos que hacer el recorrido de todo para poder conseguir 6 o 8 firmas que necesitamos tener, la DIAN, Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera, y luego ir al Ministerio de Hacienda seccional para que aprobara la nómina. Si no la aprobaba, la devolvía, y de esa manera podíamos conseguir que luego el Banco de la República, con un chequecito que nos daba de pronto el Ministerio de Hacienda a través de sus seccionales, teníamos que ir nosotros entonces a hacer fila en el Banco de la República. Lógicamente el sueldo llegaba cada 3, cada 5 meses. Recuerdo muchísimo en esa época de la Carta Política del 86, de la Constitución del 86, ¿cómo se llamaba? Que los 20 de diciembre y 22 de diciembre estaban todos los funcionarios y empleados de la rama judicial llamándose mutuamente para ver si habían consignado la plata de las primas y poder comprar los regalos de Navidad, porque no había dinero con qué comprar y quien nos pagara. En esa época generalmente nos pagaban los 24 de diciembre, todo el mundo se llamaba por teléfono, íbamos entonces y cobrábamos el chequecito y corríamos a comprar los regalos de Navidad del Niño Dios de nuestros hijos. Eso que les estoy planteando no era solamente en la ciudad de Barranquilla, era en todo el país, por aquello de un manejo distante de lo que era el control administrativo de la Administración de Justicia en nuestro país. Lógicamente, ya en esa época hablábamos mucho de congestión judicial, hablábamos de morosidad. El tema de corrupción no lo voy a tocar hoy en esta pequeña charla, pero es un tema gravísimo, paralelo no solamente al concepto de empleados de la rama judicial y funcionarios, sino en todo el país. Es un tema prioritario, el gobierno lo ha manejado como prioritario, lo cual me parece muy adecuado, y es hacia donde tenemos que dirigir todas nuestras fuerzas como funcionarios judiciales, porque es en realidad lo que está afectando el ejercicio de la función judicial, que no es ajena, lamentablemente, muy lamentablemente, a este tema del ejercicio de la función judicial. Pero todo eso existía antes de la Carta Política del 91, no había bienestar social, para nada, nunca los funcionarios de la rama judicial y empleados tenían un aporte para vivienda, un aporte para salud, extraordinario, lógicamente, no el básico, un aporte para comprar vivienda, etcétera, etcétera, no existía eso en la rama judicial, y había un abandono total de la infraestructura. Por allá, lo que nos acordamos, en el año 87 se expide la Ley 80, que otorgó de facultades extraordinarias al presidente de la República. En esa época se podía, la Carta del 91 lo eliminó, otorgar facultades extraordinarias en el Fondo de las Buenas, porque entidades como por ejemplo el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y otras comisiones de nuestros expertos juristas y trabajadores del derecho ayudaban a redactar muy buenos códigos en su momento. En el año 87 se expidieron facultades extraordinarias y salen una serie de decretos ya en esa época tendientes, todos orientados a ver cómo se mejoraba el funcionamiento y la eficacia y la eficiencia de la administración de justicia en el país. Es decir, era una situación en ese momento bastante caótica, no obstante se producían providencias, se trabajaba y se trataba al máximo de cumplir con el funcionamiento de la rama judicial y el proferimiento de las decisiones judiciales. Lógicamente va avanzando el año, antes de la Carta Política del 91 vienen los problemas sociales del país, narcotráfico, guerrilla, secuestros, asesinatos a funcionarios y empleados, extorsión, sustitución de los jueces en muchas partes del territorio. Recuerdo yo allá en el año 89 y 90, en donde muchos juzgados de las provincias, jueces de familia por ejemplo, no tenían casos porque todos los casos eran resueltos por los grupos al margen de la ley que funcionaban en cada uno de estos sectores del país, y ellos que definían cómo se solucionaban, por ejemplo, y en especial, los temas de familia. Ese era más o menos el panorama. Aquí los organizamos de una manera más amplia, no voy a explicar más por razones de tiempo. Indudablemente, entonces, el tema con la Constitución del 86, el sistema de organización la hacía totalmente dependiente del Ejecutivo, repito, desde el punto de vista de administración, de la Administración de Justicia, y también desde el punto de vista organizacional. Hasta antes de la Carta Política del 91, en algunas épocas de las constituciones, los funcionarios eran designados por el Presidente de la República o por el Congreso, por las asambleas departamentales, y a no dudarlo, ello afectaba la organización judicial desde los puntos esenciales como son autonomía e independencia. ¿Este sí? Ok. Esto es como para recordar un poco, ya los jóvenes no tienen claro todas esas historias, pero la historia es buena tenerla siempre presente para no equivocarnos hacia el futuro.
Este es el Palacio de Justicia hasta 1948. Miren lo bonito que era, siempre me pareció muy lindo y por eso les traigo la foto del sitio donde trabajaba el Palacio de Justicia. Luego viene la construcción del nuevo Palacio de Justicia en los años 70 hasta 1985, porque fue... Y luego vino la historia triste del holocausto del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 1985. Los jóvenes pues de pronto lo conocen como referencia, es la famosa toma del Palacio, que en el fondo sirvió, que es lo que me interesa, hay que buscar lo bueno de cada época y de cada proceso, es que se desmovilizó el grupo al margen de la ley del M19 y también fue todo el proceso que vino con posterioridad, que fue coautor de la Constitución del 91 del M19 al participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Después del Holocausto, vino el Palacio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, debió estar en varios lugares en el centro de la capital del país. Trabajó algún tiempo en el Banco de Crédito, en la 26, allá por el banco cerca del Hotel Tequendama, y luego vino ya lo que es hoy el Palacio de Justicia, que fue construido en el mismo lugar y queda allí al frente del Congreso y al frente de la Presidencia. Yo siempre he dicho que la estructura monumental, arquitectónica en Bogotá del poder público, no sé si fue así pensado, pero tiene una posición lineal. Está el Palacio de la Presidencia de la República, sigue el Congreso, sigue la Plaza de Bolívar y sigue el Palacio de Justicia, es decir, los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y lógicamente en esa época tenemos a la catedral, un país católico, eso cambió con la Carta Política del 91, y la alcaldía del otro lado. Esto con un poco de historia. Recordemos la séptima papeleta, movimiento estudiantil, reacción frente a la violencia en esas épocas tan duras que tuvimos que vivir entre los años 80 y 90, y entonces tienen la séptima papeleta. Es bueno recordar el papel trascendental de la Corte Suprema de Justicia en este manejo de la séptima papeleta, porque fue la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia del magistrado de la Corte, Fabio Morón, quien consideró ajustada a la derecho de la Constitución y a la Constitución el decreto de 3 de mayo del 90, que reconoció que la decisión del pueblo no solo confiere un mandato político, sino que abre la posibilidad de integrar una asamblea constitucional para reformar la Constitución. Voto mayoritario por el sí de la asamblea. Y vamos acercándonos entonces un poco ya a la misión básica del Poder Judicial. Si bien es cierto, la misión del Poder Judicial, o el rama judicial, es impartir justicia a través de los diferentes medios, siempre bajo el fundamento de independencia y autonomía, que es imparcialidad también de los jueces, lo importante para mí en este momento es hacerles notar que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de entregar la estabilidad al ordenamiento jurídico del país y al Estado en general. Es muy importante tener en cuenta que no solo es tomar decisiones judiciales de acuerdo a la normatividad que debamos aplicar al caso concreto, de acuerdo a las pruebas que se presenten respecto a la situación fáctica que determina la norma, sino que hay una misión más allá de simplemente proferir una decisión judicial, y esa misión más allá, que es la importante, es que somos los encargados de mantener la estabilidad del ordenamiento jurídico y de mantener la estabilidad del gobierno y del Estado de Derecho. Aun cuando no lo creamos, es importante para nosotros tener en cuenta esa misión que va más allá, porque las decisiones judiciales que tomemos nosotros en el fondo lo que hacen es regular las conductas sociales. Cuando nosotros proferimos una decisión judicial, sea de carácter penal, civil, laboral, constitucional, administrativa, en el fondo esa es una regla de conducta, una regla de comportamiento de los miembros de la sociedad que deben acatar, pues lógicamente si no la acatan van a tener las consecuencias dentro de la propia decisión judicial, y por lo tanto en el fondo orientamos el comportamiento social de la sociedad, y si lo hacemos bien ayudamos a que el Estado de Derecho y a que la democracia cumpla su finalidad dentro de nuestros países. ¿Qué pasó a partir de la Carta Política del 91? El Estado siguió con la estructura de las tres ramas del poder público: órganos de control, el órgano electoral que ha sido objeto de grandes discusiones hoy en día por la creación de ese tribunal electoral que tantos dolores de cabeza está creando algunos magistrados del Consejo de Estado y algunas preocupaciones de nosotros. Y podríamos hablar rápidamente de 20
trascendentales cambios que se hicieron con la Carta Política del 91. Fue un gran cambio que hicimos, pero para bien, hay que reconocerlo, o ese es el criterio muy personal. Aclaro de una vez que todo lo que estoy contando es a título personal, no estoy hablando a nombre de la Corte Suprema de Justicia, no puedo hacerlo además, no soy su presidenta ni su vocera. Actualmente, todo lo que estoy diciendo aquí soy la responsable a título personal, a título de magistrada simplemente, y no a título de corporación. Es bueno hacer esa aclaración. ¿Qué cambios se hicieron con la Carta Política del 91? Todos lo debemos saber, pero simplemente recordarlo. Tema de libertad de cultos, importantísimo. La acción de tutela, de amparo de unidad en algunos países, ahorita tocaremos algo sobre eso. Se creó la Fiscalía General de la Nación, siguiendo un poco el sistema acusatorio de los americanos, con todos los problemas que ha generado. Se crearon también dos nuevos organismos que hacen parte de la rama judicial. Les había dicho que antes era solo Consejo de Estado y Corte Suprema. Entran a formar parte de la rama judicial la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Se organizan los estados de excepción, se ordena la descentralización administrativa, se empieza a plasmar la necesidad de protección de minorías étnicas, el tema de equidad de género, que es fundamental hoy en día en las decisiones judiciales. Hay un catálogo establecido de derechos fundamentales, se habla de una democracia participativa, se crea el vicepresidente, figura que ha sido tan discutida y que muchos quieren ahora terminar. Elección popular de gobernadores, ya existía la elección popular de alcaldes. Se organiza el tema de salud, sistema de salud, sale después la ley 100 del 93 con todas sus diferencias. Se le entrega total autonomía al Banco de la República. Se crea otro órgano que es la Defensoría del Pueblo. Se hace un catálogo de protección al medio ambiente. Se organiza el régimen de regalías, inhabilidades en materia política. Se introduce la doble nacionalidad. Se crea la acción popular. Y algo también trascendental para nosotros en el derecho, que ha tenido mucho cambio, el nuevo concepto de familia contenido en el artículo 42 de la Carta Política. Desde el punto de vista de la rama judicial, ¿qué ocurre? En virtud de todo ese caos que había manifestado, se crea el Consejo Superior de la Judicatura. Ya dijimos Corte Constitucional, se saca y se elimina entonces la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Se eliminan aquellos jueces de instrucción criminal, jueces superiores, no sé si se acuerdan, los jueces de orden público a raíz de los problemas grandísimos que hubo en el país, y se crea la Fiscalía General de la Nación. Por primera vez se crea el sistema de ingresos a la rama judicial por carrera. Se organiza la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Antiguamente existió un tribunal disciplinario en algunas épocas. Después se le dio la facultad y las competencias disciplinarias a cada uno de los magistrados de los tribunales superiores. Investigaban disciplinariamente a los funcionarios. Los empleados estaban en la Procuraduría General de la Nación. Luego se crearon las salas disciplinarias y con la Carta Política del 91 se ratificaron esas salas que luego fueron eliminadas. Se designa también, que ha sido de mucha polémica, la designación, se autoriza en la Carta Política la designación de algunos funcionarios diferentes a los de la rama judicial para efecto de ser nombrados por las Cortes en lo que se estableció un sistema de pesos y contrapesos. Es lo que se ha llamado la designación por parte de la Corte, por ejemplo, el Fiscal General de la Nación, que es nombrado de eterna empleada por el Presidente de la República, la elección del Procurador General de la Nación, la elección del Contralor, la elección del Auditor. Son designaciones que en virtud de lo que llama la Carta Política del 91, pesos y contrapesos, se equilibra entre varios entes, ejecutivo, legislativo y judicial, la designación de altos funcionarios de las auditorías o de lo que llamamos las IAS, y lo que ha generado muchos conflictos y que en la rama judicial se considera que ha dañado un poco la función propia de los magistrados de las altas cortes. Algunos piensan que se necesita que las altas cortes sigan manejando ese sistema de elección de funcionarios públicos ajenos a la rama, por los pesos y contrapesos que en una democracia debe existir. Otro grupo de funcionarios dice que le quita la tranquilidad y el respeto a la rama judicial y que por lo tanto debían excluirse ese tipo de elecciones en las altas cortes para efecto que ellos asuman totalmente su función jurisdiccional y de esa manera alejarlos un poco de la controversia política que ahí pueden hacer. Para mí, ¿qué es importante? La determinación del Poder Judicial en una democracia.
No hay duda que el Poder Judicial y la administración de justicia dentro de una democracia son importantes y por lo tanto necesarios. Es el punto de apoyo para elegir un sistema de gobierno. El sistema judicial, alguien que resuelva los conflictos de los ciudadanos, desde Aristóteles ha sido un tema que debe existir. Debe haber un grupo que sea el que se encargue del Estado de dividir los conflictos de los ciudadanos, o los conflictos entre los ciudadanos y el Estado, o los conflictos entre entidades del Estado, ajeno al sector propiamente político de un país democrático. Por eso me atrevo a decir, como no lo digo yo, sino muchos estudiosos de la política, que sin la rama judicial no hay gobierno. Y por tanto, no podríamos hablar de una verdadera democracia. Por eso estoy diciéndoles aquí que el Estado se legaliza y se justifica a través de su rama judicial. Es el Poder Judicial quien legitima las decisiones políticas de un gobierno y quien le otorga situación de confort a la sociedad y a sus miembros. Por lo tanto, es esencial. Y yo podría decir que en tanto el Poder Judicial maneje su autonomía y su independencia con la suficiencia necesaria para estar alejado de los otros dos órganos o ramas del poder público, funcionará de una manera más idónea y por lo tanto estaremos en una verdadera democracia. Mientras más se ha afectado o se han afectado los principios de autonomía y de independencia dentro de la rama judicial, sus decisiones serán más realizadas por presiones de cualquier naturaleza que destruyen un poco la independencia y por lo tanto la democracia estará siendo afectada de una manera delicada y peligrosa. Es una posición que creo es fundamental porque el concepto de justicia es la columna vertebral de un Estado de Derecho, de una democracia, y por lo tanto la justicia tiene que estar claramente protegida, abrazada con el ejercicio de los principios de independencia y de autonomía. Principios de independencia y de autonomía que solo se los pueden entregar las otras ramas del poder público. ¿Qué significa independencia? Que las decisiones que se profieren, lógicamente siguiendo el ordenamiento jurídico, tienen que ser imparciales, sin presiones de ninguna naturaleza, como podrían ser las presiones, repito, del propio gobierno o de los entes estatales, sin intromisiones de poder de ninguna naturaleza. Independencia es actuar un funcionario judicial preparado jurídicamente para tomar la decisión de acuerdo con lo que tiene en su proceso. Ni su superior jerárquico, ni menos funcionario, ni cualquier tipo de personas ajenas a su decisión, ni de carácter estatal, deben estar encima del funcionario judicial, estar molestando y ejerciendo algún tipo de presión para que falle de una u otra forma. Autonomía hace relación a la necesidad de que la rama judicial organice su propio funcionamiento, que organice su propia administración, que tenga los medios económicos requeridos y suficientes para una buena prestación del servicio judicial. Yo digo que independencia y autonomía tienen mucho que ver con algún ejemplo que a veces en clase lo he dado. Yo puedo tener un hijo, digamos, de 16 años, y yo le digo, hijo mío, ya usted es un muchacho de 16 años, hágame el favor, empieza a actuar por sí mismo, empieza a tomar sus decisiones, le doy esa independencia porque lo necesito que ya empiece a madurar. Y el hijo me dice, está bien mamá, así lo voy a hacer. Y por decir algo me dice, mamá, ok, yo hoy quiero ir a cine de 9 de la noche. Y le digo, hijo, usted es independiente. Usted cree que puede responder mañana con su colegio, váyase a cine de 9 de la noche. Y el hijo me dice, bueno mamá, pero necesito plata para llevar a mi novia y para pagar el cine y para pagar todo. Y digo, ah no, yo no te voy a dar dinero. Entonces le estoy dando independencia y no le doy autonomía. Si no le doy autonomía, lo estoy limitando. Eso es lo que pasa, palabras más, palabras menos, con la rama judicial. Le entregamos la independencia y no le damos los elementos suficientes para manejar la autonomía. Claro, ¿cuál es el problema?
Estamos en un juego de poderes y en un juego de ramas. Y de todos modos, el manejo de la autonomía por la rama judicial implica un tema paralelo de independencia que puede afectar a las otras ramas del poder público. Y de todos modos, las decisiones judiciales, muchas, de una u otra forma, afectan la voluntad o el querer de las otras ramas del poder público. Y aquí no estoy hablando si eso es bueno o es malo. Simplemente estoy diciendo que al afectarlos, a la otra rama del poder público puede no gustarle. Si yo tomo una decisión en una investigación que puede hacer la sala penal contra alguna posición del presidente de la República, al presidente de la República no le puede gustar que la sala penal tome esa decisión. Y eso va a incidir en el equilibrio de los tres poderes. Y si un régimen como el nuestro, que es presidencialista, ojo, estoy hablando de ejemplo, por favor, podría entonces el presidente del momento limitar un poco esa autonomía para que sea una dependencia de la rama judicial hacia el Ejecutivo o hacia el Legislativo a expedir algunas normas, y por decir algo, el Congreso podría decir: ojo, magistrados, yo les subo a 70 años la edad, pero ustedes háganme pasito. Excúsenme la expresión costeña, pero quiero decirlo de esa manera. Hay un juego de poderes en donde se podrían manejar los temas de independencia y de autonomía. Entonces, miren la importancia y la trascendencia de estos dos principios frente a una rama judicial. Eso lógicamente implica al mismo tiempo una responsabilidad y una ética en los funcionarios de la rama judicial. ¿Y cómo vamos a ponderar ese juego de responsabilidad y de ética de la rama judicial? Interés personal ni más faltaba, a través de la censura social que debe existir hacia la rama judicial. Si la rama judicial no está aplicando bien o no está cumpliendo bien con esos principios de independencia y de autonomía, es la censura social la llamada, como está ocurriendo, a reclamarle a la rama qué está pasando con su función. Por lo tanto, la rama judicial tiene siempre que estar muy atenta al punto de cómo está su posición de credibilidad ante la sociedad. Y una de esas formas de analizar cómo está su posición es mirando los medios de comunicación que perciben y muestran la opinión pública sobre cómo percibe la sociedad a esa rama judicial. Lógicamente también hay un tema de crítica un poquito que hemos hecho nosotros en la rama sobre los medios de comunicación, pero ese debe ser el análisis que debe hacer un poder judicial consciente y responsable de su posición ante un país que tiene una sociedad de carácter democrático y participativo. Entonces, les contaba que en un principio nosotros estábamos, que teníamos que pagar el aseador, teníamos que pagar la papelería, teníamos que pagar todo. Viene el Consejo Superior de la Judicatura y no podemos negarlo. Ese exceso de dependencia del Ejecutivo fue protegido y se le dio mucha más independencia y mucha más autonomía de la rama en la Carta Política del 91. El haber creado al Consejo Superior de la Judicatura le dio por lo menos independencia y autonomía en la administración de la Administración de Justicia. Se creó una sala administrativa, hoy ya están, como se llama, Consejo Superior de la Judicatura, todo solo lo que tiene que ver con la sala administrativa, por cuanto que con el acto legislativo número 2 alteró un poco las cosas, y ya la sala disciplinaria ahora no sabemos en dónde está, ya, pero ahí está todavía esperando a que el Consejo de Gobierno, el Consejo Disciplinario, dependiendo de las decisiones de la Corte Constitucional, determine qué va a pasar con la sala disciplinaria, si queda o no, y a dónde va a estar ubicada, porque ahora está como en un limbo jurídico, porque ya el Consejo Superior de la Judicatura es solo la parte administrativa. Hay que reconocerlo, Consejo Superior con su sala administrativa organizaron mucho la parte de autonomía e independencia de la rama judicial. Y estamos hablando por allá del año 96, más o menos, cuando se expide la Ley Estatal de Administración de Justicia, se crea el Consejo Superior de la Judicatura, pues se organiza como debe ser, y entonces ya tenemos despachos judiciales organizados, ya no tenemos que estar pagando la aseadora, nos llegan los sueldos a tiempo, se organizó el sistema de carrera judicial, se organizó todo lo que era la estructura de la rama judicial, y hay que reconocer, yo siempre lo he dicho, que fue un buen cambio de la Carta Política, por cuanto que la rama judicial está mucho más independiente y mucho más autónoma desde que
se creó este órgano Consejo Superior de la Judicatura. Con la Corte Constitucional, que se creó también como la Carta del 91, organizamos todos los derechos de amparo. Ahí tenemos hoy en día también unas críticas, pero también se independizó un poco el tema constitucional. Algunos dicen que debe volver a la Corte Suprema de Justicia. A mí me parece que está bien como Corte Constitucional, salvo algunos detallitos que habría que hacer. ¿Qué es lo que me interesa entonces en la situación actual? Que desde el año 90 y pico hasta hace unos años, el Consejo empezó muy bien, ayudó mucho a la autonomía de la rama, pero hay que reconocer que perdió su camino. En el camino, el Consejo Superior se olvidó de algunos elementos fundamentales que pueden ser mejorados de alguna manera y siguió manejando los temas, olvidándose que su función es estar atenta a los problemas de la rama judicial y solucionar de una manera idónea la administración de justicia. Empezó entonces la necesidad de pensar en reforma de la rama judicial. De hecho, se han presentado desde la Carta del 91 hacia la rama judicial 2 intentos de reforma. No se ha podido, pero evidentemente se nota la necesidad de una reforma de la rama judicial. El Consejo Superior de la Judicatura empezó a actuar sin oír a la rama y se rompió la comunicación que debía existir entre la rama judicial y el órgano encargado de administrar la rama judicial. Eso trajo problemas de estructura y hoy en día podemos decir que a pesar de que se solucionaron los problemas que existían antes de la Carta del 91, hoy hay una serie de problemas que han generado dolores de cabeza. El año pasado, estando yo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, consideramos necesario, a raíz de la última reforma de justicia que fracasó y que tenía cosas muy buenas, otras justificadas originaron que el presidente no sancionara la reforma, con mucha razón en algunos temas, no es el caso de decirlos. Consideramos importantísimo hacer una reforma de la rama judicial y nos dimos a la tarea con el propio Consejo Superior de la Judicatura de hacer un diagnóstico de la rama judicial. Y en ese diagnóstico se tocaron estos puntos. ¿Cómo estaba la rama judicial en temas locativos de infraestructura? ¿Cómo está la rama judicial en temas de equipamiento y conectividad? Administración y organización del trabajo, personal, temas de formación, actualización de información, bienestar social y el tema de exceso de legislación y el gran problema de fuentes del derecho. Llegando a eso, entendimos que en temas locativos y de infraestructura, en virtud de los nuevos códigos y la implementación de un sistema por audiencias y oral que se introdujo en el país, ya en el penal venía desde hace rato, y la implementación del sistema acusatorio, en derecho administrativo se implementó la oralidad y en la justicia ordinaria también, nos dimos cuenta que había problemas de infraestructura. Hicimos un análisis en todos los distritos del país, miramos las edificaciones y encontramos que desde el punto de vista de infraestructura física, los juzgados y los despachos judiciales están muy mal. Igualmente, en el tema de las salas de audiencia, encontramos que no estaban las salas de audiencia preparadas, los sistemas tecnológicos no funcionaban, la organización de la distribución de las salas de audiencia entre los diferentes jueces que lo solicitaban no está funcionando. Hoy en muchos lugares del país están fijándose fechas para audiencias, para diligencias de audiencias para octubre y noviembre de este año, lo cual afecta el sistema y entonces hay muchas deficiencias que fueron entregadas en su momento al Consejo Superior sobre temas de locativos, infraestructura. Equipamiento y conectividad, encontramos que salvo en las grandes capitales, en donde funciona Internet no muy bien, en el resto del país la conectividad es muy grave y en las provincias donde hay la mayoría de los juzgados no llega a Internet, hay que entregar un router para que cuando puedan se conecten y hay un tema de desconexión total que está afectando mucho a la rama judicial. En el tema de personal, formación, actualización de información, encontramos en el país porque el año pasado se introdujeron los nuevos funcionarios judiciales que estaban en descongestión, actualmente 5.440 funcionarios judiciales. 5.400, digamos 50 para cerrar el número, funcionarios judiciales son sumando magistrados y jueces de todo el país.
5.500, 450-500, que se encargan de resolver los conflictos de 45 millones de habitantes que tiene el país. Eso implica indudablemente un esfuerzo grande que el país no conoce, que la sociedad no conoce. Muchos ciudadanos, cuando llegan a la rama judicial, se quejan del funcionamiento y de la demora en las decisiones judiciales. Repito, estoy hablando de lo correcto, la corrupción la quiero dejar a un lado, es absurda, es aterradora. En la rama judicial estamos en un plan interno de verificar eso, se ha hablado con el fiscal general para efectos de hacer un seguimiento de alguna manera a los temas de corrupción en la rama. Estamos trabajando sobre eso porque nos preocupa, o por lo menos a algunos magistrados de la Corte nos preocupa muchísimo. Dejemos de lado ese tema, hablemos de los funcionarios adecuados, y la sociedad no entiende lo que está pasando con un funcionario judicial que se demora. Y les decía que el ciudadano, cuando va y conoce al juez y mira cómo trabaja el juez, se aterra y dice: no entiendo cómo pueden sacar las cosas o cómo pueden trabajar. Una amiga mía hace poco tuvo que ir a un juzgado y dice que salió sudando, lógicamente en Barranquilla, con unos aires acondicionados no funcionando, se quedó una hora en la sala de audiencia, con las togas, con todo, sin aire acondicionado, con un video que no funciona, salió sudada y dijo: Dios mío, ya voy entendiendo qué es lo que pasa. Pero la ciudadanía no tiene por qué responsabilizarse o por qué asumir las demoras o los problemas del Estado para que no le resuelvan a tiempo su caso, y esa no sería excusa para no cumplir con el acceso frente a la justicia. Pero es un problema real que mucha ciudadanía no conoce. Entonces, en temas de personal, son 5.500, repito, redondeando el número de funcionarios que resuelven los problemas de 45 millones de habitantes. Y ese personal, funcionarios, que hablan de funcionarios, jueces y magistrados, aún hoy, les dije allá, en las primeras constituciones no había bienestar social, aún hoy no lo hay. Un funcionario judicial no tiene ningún tipo de protección de bienestar social. Él no tiene cómo pagar el colegio de sus niños o tener algunos beneficios en ese sentido, comprar de vivienda tampoco tiene, no tiene recreación, no tiene absolutamente nada en lo que tiene que ver con bienestar social. Y esto debemos sumarlo a un tema que a mí me preocupa mucho, que es a veces el exceso de producción legislativa y el problema de las fuentes del derecho. La producción legislativa me refiero al punto de que estamos cambiando. Lógicamente, los contextos sociales están cambiando hoy, lo comentábamos ahorita con el profesor italiano, los contextos sociales cambian con una rapidez impresionante hoy en día. Lógico, la cibernética, la globalización, hace que los comportamientos sociales están moviéndose con una velocidad tan grande que la productividad normativa, a pesar de que tiene que ser excesiva para adecuarse a la situación social, no alcanza aún así a ir a la par con las situaciones sociales o los movimientos sociales de nuestra época. Eso hace entonces que surjan dos problemas. Uno, a veces, un exceso de producción legislativa, buena o mala, tampoco quiero criticar si es buena o es mala, que obliga al funcionario judicial a estar permanentemente en preparación e información. Pero al mismo tiempo el funcionario judicial no tiene quien lo prepare y quien lo forme, porque la escuela judicial no tiene cómo dar abasto para todo ello. Tiene que empezar a prepararse por sus propios medios, y es como observa uno que una entidad laboral, las herramientas de trabajo no son entregadas al funcionario judicial, al trabajador, y tiene que buscárselas a su manera. Entonces, en tema de formación y de actualización, el funcionario tiene que ver cómo se prepara. Pero sumándole a esto, el problema tecnológico de no tener la conectividad hace que el funcionario de provincia esté mucho más perdido de la productividad de precedentes y de jurisprudencia, que por la misma razón del movimiento social, de la actividad social y cultural de nuestras sociedades, hay que cambiarlo, y por lo tanto los precedentes están cambiando con una rapidez que es preocupante. Entonces, la decisión judicial en sus momentos sale o muy retrasada de la realidad, o se profiere con soporte de una decisión, sentencias unificadas o precedentes posteriores y que no existían al momento de la situación fáctica que es objeto de reclamación judicial. Y esto está trayendo dolores de cabeza. Uno, el tema de exceso de legislación y adecuación, y otro, las fuentes del derecho. Evidentemente, yo me atrevo a decir, atrevidamente, que hoy casi que los precedentes judiciales es una fuente directa de derecho.
¿Y qué está ocurriendo? Varias cosas. Uno, el precedente judicial en Colombia y la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, si hablamos de precedente vertical, es mucho. Llevamos 130, 140 años de producción jurisprudencial y entonces, pues antes como un criterio auxiliar era más tranquilo. Hoy en día casi que es obligatorio, yo no diría que casi, sino que es obligatorio porque hay un derecho constitucional fundamental que tenemos que respetar y es el derecho a la igualdad. ¿Cómo un ciudadano común entonces va a realizar su negocio sin saber sobre qué ordenamiento jurídico claro va a soportar su negociación? Pues antes era muy fácil, uno veía la normatividad y con fundamento a eso le asesoraba a su cliente y le decía: esto es así, están las normas de esta manera y están las normas de esta otra, ojo con esto, cuida tu contrato, introduce estas cláusulas, etcétera, etcétera. Hoy en día el precedente judicial se ha tornado importante y por lo tanto la norma inicial puede ser hoy totalmente diferente y distinta a la interpretación que teníamos en el momento anterior. Y cuando surge el conflicto de ese negocio y llega a los tribunales, resulta que se le aplica el precedente y el precedente no tenía nada que ver con la norma y de pronto se encuentran las personas, tema de seguridad jurídica, en un caos porque están aplicando unos precedentes que ni se conocían al momento en que se realizó el negocio jurídico. Eso lo estamos viendo con frecuencia. El Código General del Proceso tuvo a bien colocarlo, sin embargo observo que no se está aplicando, es decir, que cuando se cambie de precedente es obligatorio anunciarlo así. Yo lo vengo discutiendo en la sala, insisto en que no solo hay que hacerlo así, sino en que no se debe aplicar el precedente inmediatamente, sino que debe anunciarse el precedente para la próxima decisión, porque sorprenden a las partes aplicando el cambio de jurisprudencia en un caso en donde todas las partes del negocio jurídico en su momento se atuvieron al ordenamiento existente y al precedente existente. Y ese es un tema de mucha discusión y que hay que dejar de lado los egos de los magistrados que quieren innovar, y eso está bien, con sus propias decisiones, con sus cambios, trayendo criterios extranjeros y cambiando el precedente al momento de aplicar la decisión judicial. Yo siento que en ese caso hay que sentar el precedente y avisar que en el próximo caso se comenzará a aplicar un poco más de seguridad jurídica desde ese punto de vista. ¿Qué estamos entonces manifestando? Estamos manifestando que urge una reforma judicial. Y una reforma judicial, lo voy a decir aquí realmente, lo dije en el Congreso el año pasado, en la Comisión Primera del Senado, donde debe estar presente la rama judicial. No para imponer quereres o deseos particulares y de favores o de favoritismos, no. Debe ser la participación de la rama judicial opinando y mostrando como entes conocedores de la situación en donde debería ser el punto para mejorar a la rama judicial. La rama judicial debe ser activa, proactiva, mostrando la problemática. Y eso fue lo que tratamos de hacer el año pasado, en donde por primera vez logramos reunir a sindicatos, a colegios de jueces y fiscales, a rama judicial, a Consejo Superior de la Judicatura. Debo confesar que no les gustó mucho, salvo a 2 magistrados, pero había que hacerlo, en donde nos sentáramos con la lealtad y la ética que debe tener siempre un funcionario judicial, a decir en dónde están los problemas, a plantearlos y a colaborar con el Congreso y con el Ejecutivo en la presentación de una reforma judicial ideal. Reforma judicial que no solo abarque el tema de problemas de designación de funcionarios o de burocracia en cuanto a fiscalía, procuraduría, etcétera, etcétera, que el criterio personal debe continuar para efectos de ponderación de poderes y equilibrio, pero ese no es el problema de la rama, sino en solucionar los verdaderos problemas que están en las bases de los juzgados y en una serie de aspectos que ya los dije, locativos, de infraestructura, tecnológico, de personal, pero siendo reales con la problemática y éticos en la presentación de los problemas. Esa reforma judicial la trabajamos el año pasado y consideramos que se debe presentar en conjunción con la academia. La rama judicial ha trabajado en estos 6 meses. Ese documento
se va a repartir a los magistrados de la Corte a finales del otro mes. El Consejo de Estado lo tendrá. Inmediatamente pretendemos reunirnos con toda la academia. Consideramos que la academia es fundamental, y luego de reunirnos con la academia estaremos entonces reuniéndonos con el Congreso y el Ministro para ver si todos juntos, por fin o de alguna manera, cosa que no es fácil, logramos una verdadera reforma judicial. Nosotros, como rama judicial, y sé que esto molesta un poco, consideramos que es necesario el tema presupuestal. Si el Consejo Superior no ha manejado bien las cosas, es un tema distinto a entregarle la autonomía de la rama respecto al manejo presupuestal con un porcentaje del presupuesto nacional del PIB para efectos de que la rama maneje su propio presupuesto, y de ahí pues salgan muchas otras situaciones. Lo que les puedo decir es que si miran este cuadro, no sé si alcanzan a ver las letricas, en este cuadro podemos observar que los ingresos efectivos, al final, los ingresos efectivos de la rama judicial fueron de 2.647.666 procesos. Falta un excedente, que era lo que venía del año inmediatamente anterior en las cuentas que se hacían. En el año 2016, la rama judicial produjo 2.036.849 decisiones judiciales, terminando procesos, no solamente con sentencias, sino con terminaciones. Debo reconocer que hay algunos que, en virtud del Código General del Proceso, que ayudó muchísimo en su manejo, muchos procesos se declararon desistidos básicamente por estar inactivos, y eso ayudó un poco a aumentar el egreso efectivo del proceso. Pero recuerden que les dije que eran 5.500 funcionarios judiciales. 5.500 funcionarios judiciales produjeron terminaciones de procesos por 2.036.849. Es decir, es una cifra grande de producción que hay que reconocerse a los funcionarios judiciales. Pero hay un inventario final todavía, a diciembre del 2016, de 1.731.331 negocios. Eso implica que el sistema por audiencia y de oralidad, que está implementado ya en todas las ramas del poder público, rama judicial, necesita una propuesta de choque que elimine toda esa serie de negocios para que se pueda trabajar en la oralidad como debe ser. Un juez, de acuerdo con un informe del Banco Mundial, en oralidad debe tener en su despacho un máximo de 400 negocios para que fluya la resolución de los conflictos, y de esa manera pueda salir adelante y se cumpla con uno de los fines del sistema de audiencias y oral, que es la agilidad en la resolución de los conflictos. Eso implica que el haber repartido, dividido a la rama judicial en jueces de escrituralidad y en jueces de oralidad, lo que hace es dilatar más la resolución de los conflictos. Por cuanto que entonces solo la mitad está en oralidad, no hay las suficientes salas de audiencia, y eso está originando entonces que para fijar fechas de audiencia se demoren, y que la mitad de los 5.500 jueces solo dedicados a oralidad va a originar un caos que no es justo, porque el sistema por audiencia y de oralidad es muy bueno y amerita que el Estado se dé la pela, y me excuso por esa frase, se dé la pela y trate de poner en cero el inventario de los despachos judiciales para poder mostrar lo bueno que es el sistema por audiencias y de oralidad. Si esto no ocurre, en un año estamos en caos. De hecho, les estaba diciendo que ya vamos para octubre en muchas de las fechas de audiencias, y la mitad de los jueces, sacando el 1.000.000 y pico de procesos de escrituralidad, no va a alcanzar, y vamos a hacer lo mismo que está ocurriendo con la justicia penal, que todavía a 10 años de empezar la fiscalía y los jueces penales en el sistema acusatorio, todavía estamos llenos de negocios escritos y no se ha podido resolver la congestión en los despachos judiciales. El tema de tutelas, y con esto termino porque creo que es más que suficiente, sería muchísimo, es un tema que hay que reglamentar también. La tutela es lo que más ha servido para acceder a la justicia de los ciudadanos del común. Y eso está bien, y hay que seguirla respaldando y protegiendo. Pero de acuerdo con cuadros y con estadísticas de la rama judicial, el segundo porcentaje de acciones de tutela son por vías de hecho, es decir, contra decisiones judiciales. Y está convirtiendo la tutela en una tercera instancia.
Entonces todo el mundo, cuando no le sale a favor de la decisión, se va por vía de tutela y ha causado una congestión peligrosa y ha desnaturalizado la razón de ser de la acción de tutela, lo cual consideramos que amerita una reglamentación para que ella vuelva a sus causas de protección a los derechos fundamentales constitucionales y evitar el abuso que se ha hecho con ellos. Oralidad, ya les he dicho el tema. Proceso de paz, creo que nos oyeron el año pasado, somos unos defensores de la paz y estamos contentos como rama judicial de que por fin los grupos ilegales como es la FARC hayan entrado a la legalidad. Reclamamos todo el año pasado y seguimos reclamando que tienen que pertenecer de alguna manera a la rama judicial, porque de una u otra forma tienen que estar cerca de la rama judicial, la Justicia Especial de Paz. No lo logramos, ya estamos viendo los resultados. Los jueces de ejecución de pena están en la asamblea, las peticiones de amnistía y de indultos son impresionantes, los jueces de ejecución de pena no daban para resolver sus casos propios de su función, ahora necesitan trabajar y necesitan organizarse en esto y colaborar, pero hay un problema de funcionarios judiciales, se le está pidiendo a la Escuela Judicial que prepare cursos especiales para la Jurisdicción Especial de Paz en Derechos Humanos. La Escuela Judicial, yo no sé si habría ahí un prevaricato o algún tipo de delito penal, por cuanto que no podemos tomar los dineros de la rama hacia una institución que no hace parte de la rama, hay otro dolor de cabeza. Los temas de familia y de violencia intrafamiliar, ya tenemos que empezar a trabajar en el país porque se nos están presentando muchas ya reclamaciones de estos grupos sobre violencia intrafamiliar posterior a diciembre y por lo tanto le corresponden a la rama. Económicamente no podemos y los mismos jueces tienen que resolver tutelas, tienen que, el problema de oralidad, tienen que ingresar directamente con temas de proceso de paz porque son posteriores a diciembre de este año y no tenemos ningún tipo de colaboración. Tenemos también otra legislación que es la jurisdicción agraria, que nos está dando dolor de cabeza también, pero es importante, son los mismos 5.500 jueces que tienen que asumir esta legislación y por lo tanto estamos recibiendo, y eso es bueno porque quiere decir que creen en nosotros, aunque tengamos tan mala credibilidad, creen en nosotros, pero no tenemos las fuentes. ¿Qué ocurre entonces? Que toda la problemática del país, toda la situación de conflictividad del país, cuando no tiene solución ante los entes distintos a la rama judicial, van a reclamar su legalidad y su juridicidad ante la rama judicial. Terminamos como rama judicial absorbiendo todas las problemáticas sociales del país y cuando las vamos a resolver no tenemos los elementos suficientes y por lo tanto tenemos el problema de que no les cumplimos. Al no cumplirle a la sociedad, entregándole una decisión a tiempo y eficiente y eficaz, los culpables del caos en el país es la rama judicial y los jueces. Entonces, la rama judicial necesita el trabajo armónico de las otras instituciones del Estado para que así sea menos la conflictividad que le llegue. Necesita el aporte del Estado respecto a su funcionabilidad, entendiendo y conociendo sus problemáticas para solucionar los conflictos y que entonces el Estado no termine, como siempre, echándole la culpa de todo lo que pasa en el país a la rama judicial y al juez. Es lógico, es la última oportunidad que tenían de lograr la solución de su conflicto, de su problema, y tampoco lo encuentran en la rama judicial. Finalmente, medios de comunicación. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Son, como les decía, el termómetro que nos va a manejar la funcionabilidad de la rama judicial. Pero al mismo tiempo los medios de comunicación no están muy preparados y no conocen de adentro el funcionamiento de la rama judicial. Lógicamente, es culpa de la rama judicial que no se ha acercado, no ha mostrado cómo debe ser lo que hace y cómo lo hace y la situación en que se encuentra. Para los medios de comunicación no es noticia informar que los jueces produjeron 2 millones de providencias y dieron por terminado 2 millones de procesos en un año. Para los medios de comunicación es importante notificar un juez corrupto que engañó o que no hizo lo que debía hacer. No es criticable, pero esa es la situación. Le toca a la rama judicial entonces hacerse notar, mostrar lo bueno que hace para que la sociedad entienda un poquito y entienda cuál es la función suya y por qué a veces se demora en el procedimiento de sus decisiones judiciales. Conclusión entonces, hemos avanzado, estamos produciendo, pero hay que mejorar.
Hay muchas falencias en la rama judicial que tenemos que mejorar. La reforma debe ser el mecanismo para ello y debemos ser éticos y responsables en la colaboración para la preparación de esa reforma judicial. Tenemos que mostrarnos ante la sociedad y mostrarles lo que hacemos para que podamos hacerlo correctamente. Tenemos que atacar la corrupción como punto esencial que está enrostrado y enquistado en la rama judicial, y eso genera una mala opinión del sector de la sociedad, y tenemos los correctos que hacernos notar y hacer notar al que es corrupto para que podamos seguir adelante. Y tenemos que hablar con los medios de comunicación y mostrar lo que hacemos. La idea es entonces que no nos olvidemos que la justicia es quien mantiene organizado y estabilizado el gobierno y es el punto esencial de la democracia. Evitemos las presiones y hagámoslas notar cuando existen, porque entre menos presiones tengamos de los otros estados, más autónomos e independientes seremos, y entre más autónomos e independientes seamos, más estaremos apoyando a lo que es una democracia y más estaremos apoyando lo que conocemos como un Estado social de derecho. Hay que luchar por un buen país y la rama judicial es la encargada de dar su aporte para que ello sea así. Gracias por escucharme. Doctora, disculpe, yo quería hacerle una Las preguntas de amigo. Gracias. Ok. Las reformas Gracias, doctora Margarita.